bueno, sí, yo a la hora de entrar a un gimnasio hay muchas chicas entrenando fuerza, entrenando sin miedo, levantando cargas y vamos, es de admirar, vamos. El mundo ha cambiado muchísimo, aún así tiene que seguir cambiando porque siguen existiendo mitos y miedos, vamos, por lo que yo veo en consulta, no por otra cosa, porque mi día a día va un poco de eso y todavía hay muchas mujeres que le tienen miedo a meterse a eso, porque cuando las personas vienen a consulta de haber hecho millones de dietas a lo largo de su vida, algo no está funcionando. Realmente no quieren hacer un cambio real desde dentro, quieren seguir buscando algo que a corto plazo les haga tener su respuesta o su resultado, y es que eso no puede ser así. O sea, habrá personas que sí, no digo que no, pero realmente tú tienes que querer cambiar los hábitos desde dentro, desde que empieces por la compra en los supermercados de carbohidratos, y no es que los carbohidratos sean ni malos ni buenos, simplemente hay que saber utilizarlos en el contexto en el que tenemos delante. Sí, pero no es necesario ningún suplemento de proteína. De hecho, para mí, es el suplemento más sobrevalorado, digamos, porque es que se sigue achacando a que gracias al consumo del suplemento proteína, que ya no es ni un suplemento, es que realmente es un alimento, ¿vale? Pero bueno, se sigue viendo como un suplemento y piensan que por ese batido es por lo que se van a poner fuerte, por lo que se va a ganar esa masa muscular, y realmente la proteína como suplemento es una herramienta más para llegar a tus requerimientos mínimos al día, más no es mejor, pero es que la proteína en polvo es un alimento. Ya no se considera suplemento. Ya ha atribuido mucho con el tema de los lácteos, como hay que tomar calcio, 1 litro de leche al día y tal y cual, pero es que de eso se ha encargado la industria, de meternos eso en la cabeza y ese miedo a si no consumes nada de lácteo te va a faltar calcio en tu alimentación, en tus huesos. Sí, porque lo que es el café tiene muchos beneficios también, antioxidantes, polifenoles, sí, todo eso. Lo que pasa es que también hay que saber qué café consumir, obviamente. No el torrefacto significa que viene el café quemado con azúcar. Un café natural no tiene por qué estar bien. A través de la grasa se sintetizan ciertas hormonas sexuales que son necesarias. El ciclo menstrual también se regula gracias a las grasas en mujeres. Si tú quieres trabajar con deportistas, yo quería ponerme en la piel de ellos. O sea, cuanto más sencillo se lo pongas a la persona, menos margen de error hay. Alimentos buenos, no hay alimentos malos, los alimentos te nutren, te ayudan, te dan energía, te reparan los tejidos, te ayudan a conciliar el sueño, a tu estado de ánimo. Entonces los alimentos son alimentos. No somos seres para estar sentados todo el día en un sofá. Eso va en detrimento de nuestra salud. La gente está acostumbrada a la hiperpalatabilidad de los alimentos. A veces pensamos que comer bien es complicarnos la vida, que hay que seguir una serie de macros, prohibiciones, ayuno, hay que tomar una suplementación determinada, pero realmente lo que tenemos que hacer es escuchar a nuestro cuerpo. Que nos viene bien, que nos viene mal, este alimento me perjudica, este alimento me beneficia. Y en el episodio de hoy aterrizamos toda esa confusión mental que tenemos, toda esa confusión que nos genera la sociedad, con una invitada muy especial. Ella es Mari Carmen García. Seguramente la conozcáis como Loa NutriFit. Es una nutricionista especializada en nutrición deportiva, atleta que compitió en la IFBB de culturismo natural en la categoría de bikini fitness. Ayuda a cientos de personas en esta planificación de alimentación, ayuda a deportistas a rendir mejor en los entrenamientos y en sus objetivos. Así que bienvenida y bienvenido a Nada es Casualidad, a este nuevo episodio con Loa. Bienvenida, Loa. Estoy encantadísima de que estés aquí. Antes de empezar con lo importante, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu labor. Bueno, lo primero, darte las gracias por acordarte de mí para invitarme a tu podcast. Nada, Yo es súper un placer. ilusionada y vamos a ello. Bueno, pues mi nombre es Mari Carmen García, lo que pasa es que me conocen por Loa NutriFit, porque Loa es mi apellido y bueno, pues al final se quedó Loa, Nutri y Fit. ¿Por qué NutriFit? Porque el tema del fit, yo vengo del fitness realmente, o sea, mis comienzos fueron en el mundo del fitness. Fui monitora deportiva de clases colectivas, tipo aeróbic, step. No lo sabía eso. Sí, de ahí vengo yo. No lo sabía, no lo sabía. Bueno, me explicaste un poco por encimilla Sí, algo de que tú empezaste en el mundo deportivo y que por el tema de la competición querías meterte todavía más, pero no sabía que tú eras también monitora de deporte. sí, fue mi primer trabajo con 18 años. Oh, Entonces, vamos, de bueno. mis primeros trabajos, Sí, digamos, sí, sí, de sí. que a mí yo me enfoqué en ello y que me gustaba y me dediqué. Entonces empecé dando clases en los gimnasios. O sea, como una loca, con mi soporte musical, a grupos de personas en lo alto de un escenario, en fin, yo disfrutaba con eso. Claro. Entonces eso pues también te mete ya un poco más en el mundo del fitness, tema del gimnasio, de la fuerza, que por aquel entonces era todo muy poco conocido, porque realmente el gimnasio era para los chicos, para ponerse fuertes, y las chicas pues iban a clases colectivas de baile y tal, claro, para pérdida de peso. Entonces yo era de las pocas mujeres que entrenaba en un gimnasio, temas de pesa o culturismo y tal, y me sentía muy sola, porque era muy raro. Yo intentaba inculcarlo en mis chicas cuando venían a consulta, intentar mejorar la composición corporal y tal,
pero por aquel entonces habíamos poquitas mujeres que entrábamos realmente en un gimnasio lo que es Claro, fuerza. reparaba eso mucho en ese momento, ¿no? ¿En qué año Sí, fue eso más o menos? hace 20 años, no lo sé, Richard, 20 años atrás, ¿Tú crees que a día de hoy 2005. las mujeres sí que estamos un poco más concienciadas? Sí, Bueno, ¿no? bueno, sí, yo a la hora de entrar a un gimnasio hay muchas chicas entrenando fuerza, entrenando sin miedo, levantando cargas y vamos, es de admirar, vamos. El mundo ha cambiado muchísimo, aún así tiene que seguir cambiando porque Sí. siguen existiendo mitos y miedos, vamos, por lo que yo veo en consulta, no por otra Ujú. cosa, porque mi día a día va un poco de eso y todavía hay muchas mujeres que le tienen miedo a meterse a una sala. Claro, muchos estereotipos todavía, Sí, muchos cánones sí, de belleza. exacto. Sí, Y siguen viendo como la parte cardiovascular sí, para perder peso y en un gimnasio no me meto que me puedo poner como un claro, hombre. claro. Y anda que no hay que entrenar para eso. Y tanto. Ya te digo. Tú lo sabes de primera mano. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues empecé en el mundo del fitness y hubo un momento en el que yo vi que la alimentación estaba relacionada con la mejora del rendimiento, la mejora de la composición corporal, la salud, de sentirte con energía, con vitalidad. Entonces, no sé en qué año fue, ya hace más de 10 años que soy dietista, entonces, pues quise aprender cómo la alimentación y los alimentos y los nutrientes podían mejorar mi cuerpo a Ujú. nivel de salud, a nivel de rendimiento, a nivel de estética corporal, que fue por donde comencé. Yo era una apasionada de la estética corporal y de remodelar tu cuerpo con el Qué músculo, la pérdida guay. de grasa, y te vas adentrando ahí sin darte Poco cuenta. a poco. Hacer los cursos pertinentes para legalmente pasar Claro. consulta, porque de primera sí que empiezas haciendo dietas a los amigos, a gente Ujú. conocida, para Probando, ir cogiendo... tanteando un poco el Sí, terreno. sí. Pues ya te sacan los cursos y luego ya, claro, tienes una base, pero luego quieres especializarte. Claro. Obviamente, con un ciclo de dietética o una carrera de nutrición está la base, pero luego tú tienes que especializarte y luego viene la experiencia en el Claro. campo, que cuando te enfrentas a las personas y a pasar consulta, te pegas contra la pared 500 millones de Sí, veces. y que tú Sí, puedes planificar una dieta o una alimentación y que no surjan cambios en esa persona, ves qué está pasando, claro, en otra persona sí que funciona correctamente, es que es un trabajo... totalmente. Por eso hoy en día la nutrición es que ha dado un cambio increíble. Es decir, antiguamente lo único que existían eran las dietas para pérdida de peso. Ujú. Además, Claro, dietas milagros, sí, cortoplacistas, llamadas con nombres sí, milagrosos para el marketing. Y es que hoy en día la nutrición ha ha dado cambiado un... muchísimo, Totalmente. sí. Ya se aplica a otros campos a nivel clínico, a nivel patológico, a nivel de rendimiento. Y lo que menos o se intenta luchar contra eso es sobre las dietas milagro, Ujú. el tema del perder peso a corto plazo, porque eso al final acaba provocando daños en el cuerpo y en el metabolismo de la persona. Es como desmentir lo que Claro, veníamos aprendiendo desde hace un montón de tiempo. pero cuesta, cuesta. Cuesta, sí. ¿Tú crees que ahora la nutrición está llevando, vamos, está yendo hacia un camino un poco más saludable? Sí, sí, sí y Sí, no, porque claro, el tema de las redes sociales hay quien sí. realmente defiende honestamente la nutrición, cómo hay que hacer las cosas de forma correcta, saludable y tal, pero sigue habiendo mucho vendehumo, Ujú. que quiere lanzar cosas rápidas, cómprame esto, atacando a puntos de dolor, Sí. para enganchar a gente, pierde 5 kilos en 2 semanas con mi Uf, método, es y verdad, ¿eh? claro, En luchar redes. contra eso, como le explica a toda la gente, que es que en 2 semanas no puedes pretender tener unos cambios, Ujú. que fulanito te lo está prometiendo, pues prueba con fulanito y luego me cuentas. ¿Qué te Ah, digo? sí. Y ese tipo de personas, ¿tú crees? Claro, primero se están haciendo daño a ella, a su cuerpo y a su mente, pero es que luego cuando quieren volver a revertir como ese daño que han hecho, eso tampoco es fácil, ¿no? No, no es fácil. Es decir, sobre todo porque es una enseñanza también psicológica, ¿vale? Porque cuando las personas vienen a consulta de haber hecho millones de dietas a lo largo de su vida, algo Ujú. no está funcionando. Realmente no quieren hacer un cambio real desde dentro, quieren seguir buscando algo que a corto plazo les haga tener su respuesta, vamos, su Algo rápido. resultado, y es que eso no puede ser así. O sea, habrá personas que sí, no digo que no, pero realmente tú tienes que querer cambiar unos hábitos desde dentro es desde que empieces por Sí. la compra en un supermercado y en la despensa. Y unos hábitos diarios, porque ¿cuántas veces comemos al día? Es un acto que Ujú. hacemos 3, 4, 5 veces al día y todos los días repetido en el tiempo. Sí. Entonces, es muy complicado revertir a veces esos efectos porque se han hecho tal daño a nivel interno, porque no solamente ha sido dieta milagro, han sido dietas milagro con sedentarismo puro y duro. Entonces, pérdida de masa muscular, metabolismo más ralentizado y quieren volver a hacer lo mismo otra vez. Entonces, no, lo mismo otra vez no. Ujú. Ya no puedes sacar a tu cuerpo de ahí. Entonces responden ante dietas muy bajitas en calorías porque ya sean... Sí. Exactamente. Y no... Bueno, pues retomando todo esto que hemos hablado, cuéntanos, eres dietista especializada en nutrición deportiva, ¿no? Sí, bueno, continúo por donde lo Sí. dejamos a nivel de cuál era mi labor.
Bueno, pues eso, del mundo del fitness, empecé a formarme en nutrición y, y como mi pasión vengo del fitness, pues quise vincular ambas, nutrición enfocada a deportistas, porque vi que ahí había un mundo por descubrir, por informar, por trabajar y era un... Como un vacío que Sí, había, ¿no? Que exactamente, sentía. una necesidad de la gente. O Sí, sea, muchas más bien dietas para dicho. pérdida de peso, pero no había una nutrición enfocada realmente a que un deportista mejorara su rendimiento, su composición corporal, aumentara su masa muscular, más allá de la dieta típico del culturismo. Entonces ahí me adentré de lleno. Entonces ahí me especialicé en nutrición aplicada a varias disciplinas deportivas, porque la Vale. nutrición deportiva es muy amplia y hay muchos tipos de deportes, Claro. fuerza, resistencia, composición corporal, aumento de masa. Entonces cada uno requiere de unas necesidades calóricas, distribución de macronutrientes, hay que tener una serie de cosas en cuenta. Entonces tienes que tocar todos los palos dentro de esa nutrición deportiva, que no es poco. No es poco, La eso te iba a gente, decir. claro, igual que la nutrición clínica tiene 20.000 vertientes, pues la nutrición deportiva también los Igual. tiene. Y bueno, pues ya está, te especializas en eso. Y, o sea, ahora eso es lo que realmente te gusta a ti, la nutrición deportiva, ¿no? Totalmente. A ver, yo trabajo con dos perfiles de personas, siempre lo digo, son mis fuertes, ¿no? Gente que no es deportista, pero intento que sea activa y, bueno, por lo menos Que deje el inculcarle, sedentarismo un poco de sí, lado. para mejorar su salud, a nivel de que pierda un poquito de peso, llegue a un peso sostenible a largo plazo y sean conscientes a nivel de hábitos de salud, ¿no? Que los cambien y que luego los puedan mantener, que es lo difícil, ¿vale? Y luego con otro fuerte es la nutrición deportiva, que digamos que de mi agenda sería un 60% de personas que vienen a consulta, entre un 60 y un 70, porque estoy más enfocada en eso y cada vez Sí. atiendo más gente deportista y derivo más gente no deportista a otras compañeras de Otras aquí compañeras. de la Vale. localidad. Y bueno, pues mi labor es eso, llevar a esos deportistas a su pico máximo de rendimiento, a que aprendan a gestionar la alimentación bueno. por su cuenta, a que sepan a diferenciar lo que son los macronutrientes y qué aportan en su organismo y en qué momento de su temporada necesitan consumir más carbohidratos, menos carbohidratos, más proteína, menos proteína. Es un seguimiento Sí, continuo, un seguimiento sí, largo, por así sí, decirlo, ¿no? El efectivamente. deportista. Sí. De hecho, por eso la gente no se va. Una vez que entra en consulta, Hmm. todos los meses los deportistas quieren sus revisiones, se hacen sus mediciones para ver si su composición corporal ha cambiado, se ha optimizado. Porque ya te digo, según el tipo de deporte al que se dediquen, pues hay que trabajar primero una mejora de la composición corporal y luego buscar un rendimiento, o directamente pasamos a buscar rendimiento, recuperación, cuáles son sus cargas de carbohidratos previo a una competición. Hablando de deportes de resistencia, luego están los deportes de fuerza y luego están los deportes estéticos. Sí. ¿Qué te gustaría a ti que tus pacientes aprendieran antes de comenzar con una dieta, llamémoslo así, o como con un seguimiento alimentario? ¿Que aprendieran en qué sentido? A Sí, ver, pero... ¿qué hábitos o qué cosas te gustaría que aprendieran tus pacientes? O una persona que tú digas, la primera persona, yo ahora, por ejemplo, voy a tu consulta y te digo, mira, Loa, necesito una dieta. ¿Qué bases son las que tú enseñas a tus pacientes? Vale. Más o menos, por ejemplo, te explico que tenga una buena relación con la comida o que aprendan a leer etiquetas en los supermercados, ese tipo de cosas. ¿Cómo son tus bases para los pacientes? A ver, que sean conscientes de la alimentación base que tiene que tener una persona, ¿no? O sea, una serie de ingestas al día en función también de sus hábitos, que haya una distribución de nutrientes balanceada y equitativa, entonces hacerle ver la importancia de consumo de vegetales y alimentos frescos y de temporada, el consumo de proteína, que también por lo que observo es muy deficitaria en la población en general, ¿vale? Y luego pues perderle el miedo al carbohidrato. Tienen que estar en forma de tus platos, ya depende si eres deportista o no eres, pues ya utilizaríamos un tipo de carbohidrato y otro. Entonces, pues que les pierda el miedo a comer. No, esto no porque engorda, no, esto no porque... No, es que me han dicho que tal, es que vienen con muchos mitos en la cabeza y tienes que explicarles cómo va eso y que no les tengan miedo a esa fruta o a esos carbohidratos y tal. Vale. Siguiendo por ahí un poco, ¿qué plato recomendaría o más bien, si cómo es la composición de un plato principal, supongamos, tanto para una persona deportista como para una persona que no hace tanto deporte o que no hace con tanta asiduidad deporte? Vale. No pongamos que sea sedentaria, sino que es una persona normal. Sí. Pues mira. ¿Qué cosas básicas crees tú recomiendas, no crees, recomiendas, Vale. que debe de tener los platos? Pues mira, no deberíamos de diferenciar de una persona deportista a una persona no deportista. Es decir, ambos tienen... No, ahora te digo dónde está la diferencia, ¿no? Es decir, ambos tienen que comer comida. Sí, Ambos tienen real, que ¿no? comer, efectivamente, comida real,
alimentos lo menos ultraprocesados posible, Claro. desplazando los azúcares añadidos, efectivamente, ¿no? Pero que no se diferencia tanto un plato de un deportista de un plato de una persona no deportista, hablando de, por ejemplo, de un plato de almuerzo, ¿no? Ujú. Ambos tienen que tener una fuente de vegetales, ¿vale? Vegetales frescos, verduras, ensaladas, tal. Sus piezas de fruta o fruta a lo largo del día, su consumo de proteína, ¿vale? Porque la proteína tiene su importancia dentro de la alimentación. Deportista para unas cosas, persona sedentaria o menos deportista Bueno, para otras. claro. Y luego está el tema de los carbohidratos. Ambos tienen que consumir carbohidratos. Entonces, un plato saludable para ambos tiene que contener vegetales, proteína, carbohidratos y una fuente de grasa de calidad, ¿vale? Ahora, ¿dónde está la diferencia de un deportista a una persona no deportista? En las cantidades. En las Simplemente cantidades. eso, ¿no? Claro, en las cantidades y la distribución también de esos macronutrientes. Es decir, una persona que no es deportista no puede consumir la cantidad de pasta o arroz o de carbohidratos de una persona que va a tirarse 3 horas encima de una bicicleta y viceversa. Entonces, claro, por lo que yo observo en consulta, hay gente sedentaria o no activa que consume la cantidad de carbohidratos de un deportista. Y luego tengo deportistas en consulta con un miedo atroz a consumir hidratos de carbono y a la báscula. Y dice, aquí no, aquí hay que hacer un trabajo. Y eso es lo que, vamos, pero que no es diferencia como tal. Sí, ambos tienen que comer comida, pero las cantidades Claro, la cuentan. base de la nutrición en sí es Claro, lo mismo para todo el claro. mundo. Lo único diferente es lo que tú me has comentado ya de macronutrientes, que eso ya irá vinculado al objetivo de cada persona y al estilo de vida de cada persona. Claro, y luego la elección del carbohidrato. A lo mejor en un deportista utilizas carbohidratos menos complejos y de más fácil asimilación o el producto o algunos suplementos o tal. Y una persona sedentaria, pues a lo mejor esos carbohidratos son más complejos o más integrales. Sobre el tema de los carbohidratos complejos, carbohidratos integrales y demás, ¿tú qué recomiendas? ¿Cómo ves tú ahora mismo? Porque en redes sociales, tanto eso como por ejemplo las proteínas, creo que es un tema de conversación que está en auge y que cada vez surge más. Entonces, para mí que soy una persona normal y corriente que hace un deporte normal, ¿es necesario consumir carbohidratos que sean de absorción compleja o carbohidratos integrales? ¿O la diferencia con los carbohidratos normales no es mucha? A ver, vamos a ver el O tema de... Sí, primero explica, si puedes, la sí, diferencia entre un carbohidrato común y un carbohidrato de, como has comentado, de de fácil fácil... absorción, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver. Los carbohidratos más complejos entraría el grupo de las frutas, los vegetales. Son Ujú, carbohidratos complejos, lo que pasa es que tienen muy poquita densidad calórica. ujú. Entonces, para una fase de una pérdida de grasa vienen genial porque sacian, aportan fibra, Vale. vitaminas, minerales. Entonces, ahí tenemos eso. Fuentes integrales, cereales, arroz, pasta, legumbres, geniales, ¿vale? Ahora nos vamos a unos deportistas. ¿Qué fuentes de carbohidratos deberían consumir? Las mismas, también. Y también depende de qué temporada estemos, ¿no? Si necesitan más, necesitan menos y de su gasto calórico, porque hay deportistas que tienen un gasto calórico muy alto y según la temporada pues lo tienen un poquito más bajo. Entonces hay que adecuarlo también. Pero cuando un deportista necesita una cantidad muy grande de carbohidratos, no le puedes poner un plato de vegetales para llegar a sus requerimientos. Entonces, ¿por qué nos decantamos los nutricionistas? Por hidratos de carbono un poquito menos saciantes. Arroz blanco, pastas blancas, ñoquis, Eso se batatas. supone que se hacía menos que los carbohidratos. Ah, Claro, qué curioso. claro. Pues, Aportan más densidad calórica por unidad, claro, por gramo. pero luego en sí, de saciedad, los otros se hacían más. Efectivamente. Sí, Qué curioso. sí, ¿Y sí, cómo te sí, lo venden de sí. diferente? Claro, entonces ahí está la cosa, que la gente tiene miedo a esos carbohidratos, pero claro, no es lo mismo una pieza de fruta fresca en una persona no activa a un puñado de dátiles que es fruta desecada para un deportista. O sea, si yo a un deportista le tengo que meter 5.000 calorías, no le puedo poner 1 kilo de plátano. Entonces le tengo que poner un puñado de dátiles que viene a ser mismas calorías, pero en menos volumen digestivo, porque es que si no, no llego. Y si no, la pesadez digestiva que tiene es Tiene, que no claro, tiene puede llegar a lógica. comer. Entonces hay que saber esa distribución de nutrientes, elección de carbohidratos, y no es que los carbohidratos sean ni malos ni buenos, simplemente hay que saber utilizarlos en el contexto en el que tenemos delante. También sale mucho en redes sociales y es un tema que yo hablo mucho con mi amiga y escucho mucho por la calle, el tema de los carbohidratos por la noche. Vale. ¿Qué pasa con los carbohidratos por la noche? ¿Por qué están tan en boca de todo el mundo? Pues los carbohidratos por la noche son fantásticos. Por la noche, por la mediodía, por la Es mañana. que el cuerpo en sí no sabe diferenciar tampoco lo que tú estás comiendo, No sino hay. que él absorbe los nutrientes y adentro Efectivamente. da igual que lo llames plátano o que lo llames arroz, ¿no? Efectivamente. Al fin y al cabo, lo importante es la cantidad de calorías que tú ingieres durante el día. Si tú ingieres lo que gastas, balance calórico neutro, Genial. no hay ningún problema. O sea, tú puedes consumir hidratos de carbono al mediodía, por la noche, por la mañana. No hay ningún problema. De hecho, los carbohidratos por la noche favorecen el sueño también.
Claro, También, pues es sí. que están súper demonizados en redes sociales, carbohidratos por la noche, no, o ya no solo en redes sociales, sino nosotras las mujeres, o al menos yo durante toda mi vida, es como arroz por la noche, pasta por la noche, un bocadillo por la noche, se engorda un montón. No es que engorde ese bocadillo por la noche, es que llevas todo el resto del día metiendo carbohidratos, metiendo alimentos malsanos y ya has complementado tu Tu calorías cupo, necesarias. Entonces, exacto. ahora por la noche también. Y el problema no es el carbohidrato en sí. Tú puedes tomarte por la noche una sopa con unos fideitos, que es un hidrato de carbono, y un poquito de proteína, huevo, jamón y tal. El problema es que por la noche me meto unos bocadillos de 3 pares de narices con mayonesa, lomo, queso y a lo mejor llevo todo el día sentada en la oficina. Y cuando ya has ingerido parte del gasto Claro, calórico y has efectivamente, consumido tu claro. carbohidrato diario. Pero si ahora, por ejemplo, te llega una persona deportista que entrena a las 8 de la tarde, es que su ingesta de recuperación post-entrenamiento es la cena. Es que No le va le a venir puedes genial. poner una manzana. No, es que le viene genial que le pongas un plato con sus carbohidratos, sus proteínas y Sí. tal. Es que todo, al fin y al cabo, lo que tienes que analizar es el día completo de esa persona. Ujú. De hecho, en mis planificaciones habrá dietas, no me gusta la palabra dieta, ¿no? En las que veas que por la noche hay unas pequeñas porciones de carbohidratos. Y en deportistas, muchos. O sea, es que no hay que tenerle ese miedo. Simplemente hay que analizar el cómputo total del día que Claro. estamos haciendo. Hablando ya un poco sobre el tema de entrenamiento y demás, ¿hay algún alimento o hay algunas pautas alimentarias que tú recomiendes antes y después de entrenar? Y otra cosa también que últimamente escucho mucho es que en qué momento, por ejemplo, cuando tú entrenas, cuánto tiempo debe de pasar para tú comer. Porque el otro día estuve leyendo un artículo en el que se hablaba de que cuando tú estás entrenando, tu cuerpo se tiene que recuperar, se tiene que volver a equilibrar. Sí, una vez que tú hayas entrenado, yo leí que como se tenía que recompensar todo, Sí. equilibrar todo, era recomendable empezar a ingerir la comida una hora después. Eso Porque es si la no... famosa ventana anabólica que siempre Exacto, se ha exacto, defendido y ya no exacto. es tan así. Entonces, Sí. coméntanos cuál es tu punto de vista. Pues mira, vamos a ver, el tema de qué comer antes de entrenar, después de entrenar, vuelvo a lo mismo. No quiero dar una pauta clara porque es que esto va a depender de qué objetivo tengas tú. Ujú. Entonces, si una persona está en una situación de mantenimiento, de simplemente comer sano y tal, pues no es tan importante lo que comas antes o lo que comas después, sino lo que al final, al cabo del día, El comas y cómo lo cómputo. distribuyas. Sí que es verdad que tiene que haber unos carbohidratos, porque son los que te van a dar energía a la hora de entrenar, ¿vale? Vale. Pero que tampoco son indispensables. A no ser que tú buscas un rendimiento, si el objetivo es una ganancia muscular, mejorar unos tiempos, es que todo va Todo con depende un poco estrategia, del objetivo, ¿no? totalmente. Vale. Entonces, que haya una alimentación acorde a ese objetivo. ¿Que hay que consumir unos carbohidratos previos a si luego quieres tener un rendimiento óptimo? Pues sí, hay que consumir una cantidad de fuente de carbohidratos. Ahora depende de con qué antelación tengas que consumirlos, porque si tú entrenas, por ejemplo, a media mañana, tu preentrenamiento sería un desayuno. Vale. Vale, pues ese desayuno pues puede tener una tostada de un pan integral o unos cereales con un poquito de proteína procedente de un lácteo o de una tortilla francesa o tal, y una fuente de grasas, unos frutos secos, un chocolate alto porcentaje en cacao y tal. Entonces ahí tenemos bastante completo. Pasarán un par de horas mínimo para que tú hagas una digestión de un buen desayuno, Ujú, para que tú puedas entrenar sin una pesadez, ujú. por ejemplo. Pero si, por ejemplo, también entrenas a las 8 de la tarde y desde las 1 del mediodía no has ¿Consumido consumido nada? nada, no pasa nada, ¿verdad? No va a pasar nada si tu cuerpo está bien. Pero si te apetece hacer un tentempié porque tengas hambrecilla, pues mínimo que pase una hora antes para Vale, un plátano, para un batido vale, de proteínas, si en el caso de que utilices suplementación, o un yogur con unos frutos secos. vale. Siempre que haya un mínimo de una hora, sea una ingesta más liviana, o un par de horas, 2 horas y pico, si es Cuando sea un poco más contundente. contundente. Claro, y luego, si pasamos a la parte del post-entrenamiento para una Ujú. recuperación, tenemos la famosa ventana anabólica de una hora que siempre se ha dicho, antes de una hora hay que Sí, reponer rápidamente". sí. No es tan así. Eso se ha dicho, un mito, bueno, un mito, eso ha sido siempre así, pero en base a la ciencia las cosas van cambiando. Entonces ya no hace falta tener esa prisa por justo consumir ese batido de proteína, ese plátano, dentro de una hora después del entrenamiento. Otra cosa es que tengamos un deportista que tenga doble entrenamiento a la semana, o sea, doble Al día. entrenamiento al día, porque tenga unas competiciones y tenga una exigencia altísima. Entonces, después de ese entrenamiento, ingiere porque dentro de 3 horas vas a tener otro entrenamiento. Entonces, ahí sí que es relevante reponer rápido esa reserva de glucógeno muscular, proteína, etcétera, Ujú. etcétera. Pero las personas sin más de a pie, que entrenamos un poco por Sí, gusto, por hobby y tal, no es tan importante esa ventana anabólica, porque si a lo mejor dentro de 2 horas te corresponde la cena, pues ya siéntate y cena. vale. Pero si Sí. vas a tener una ganancia de masa muscular y necesitamos ese superávit de calorías, cubrirlo y tal y cual, pues que entonces a lo mejor sí tenemos que introducir esa ingesta. Entonces, eso no.
Quiere decir que si yo termino de entrenar y a la media hora almuerzo, supongamos, Ese es tu postentrenamiento. Asegúrate claro, de que ahí estén tus nutrientes. vale, no tiene nada que ver a la hora de recuperación metabólica y a la hora de recuperación muscular ni Eso nada, te ¿no? va a ayudar. Eso ya te va a ayudar a Vale, recuperar. Sé consciente de que en ese plato pues tenga pues, eso, tu fuente de carbohidratos, tus vegetales, tu proteína y tal. Y ahí está todo ya completo. Y vale, entonces el cuerpo sigue recuperando las siguientes 24 horas. vale. Si al fin y al cabo en tu día a día hay la cantidad suficiente de proteína para esa reconstrucción muscular, tu Ujú. cantidad suficiente Sí, de ya se va recuperando el carbohidratos. cuerpo a lo largo del día Claro, o después del entrenamiento a lo largo de lo que quede claro, de día. claro. Vale, súper interesante porque en redes Sí, sociales, ya te digo, he estado viendo que durante una hora mínimo, hora y media, no puedes consumir nada, sí. agua y demás, sí, pero no ingerir ningún tipo de alimento porque la recuperación muscular y la recuperación metabólica era como que no hacía bien sus funciones, no se completaban bien sus funciones. Entonces por eso quería hablarlo contigo, Sí. ya que eres A súper veces experta en eso. pienso que vamos demasiado al detalle con Al esas detalle. cosas y deberíamos relajarnos un poquito en ese aspecto. La gente Sí. va muy minuciosamente, Mari Carmen, ¿a qué hora tengo que comer? O tal, o cual, o el batido de proteína tiene que ser justo después de entrenar, o... Ay, vamos a relajarnos, te Relajémonos. explico. Esto, va así, va asado. Vale. Y no ser tan minucioso con esas cosas. A no Hemos ser que hablado. fuese un atleta de élite. Claro, sí, a ver, que supongo que Mm, todo esto también, el tema de las planificaciones de alimentación va en función, como hemos dicho, del objetivo que uno tenga. Aquí hablamos sí, un poco más generalizado. sí. Antes hemos comentado, bueno, y has dicho varias veces la palabra mito, y hay muchos mitos que circulan, tanto por el boca a boca como por redes sociales. Entonces, ¿qué mito te gustaría a ti o qué mitos que directamente se eliminaran de Internet? Wow, Es que muchos, ¿no? muchísimos. Pues mira, así un par de ellos que me vienen a la mente, que son los más repetidos hasta la saciedad y que aún así siguen llegando a consulta con esas preguntas, es el tema de los carbohidratos por la noche, que ya lo hemos comentado, y el tema de la fruta engorda. El plátano engorda. Justo te iba a preguntar eso, porque el plátano está súper demonizado también, la gente le da susto consumir plátano porque tiene como muchas calorías, como un alimento súper potente y quería hablar también sobre el plátano. Entonces lo desmentimos. Los desmentimos por completo, las Pobrecito el frutas, plátano. pero plátano, manzana, naranja, uvas, cualquier fruta deberíamos consumirla sin ningún tipo de miedo ni de problema. Otra cosa es que estemos en un objetivo calculado con una pérdida de grasa y tengas tú con tu nutricionista, oye, una planificación elaborada y que tengas limitados ciertos aspectos, fin. Pero si no, deberíamos de consumir cualquier tipo de fruta sin miedo. Es verdad, ese mito es real de que es mejor consumir la fruta física como tal que en zumo, por ejemplo, o en smoothie. Bueno, a ver, esto viene del hecho de que una pieza de fruta te va a saciar más por el hecho de la masticación, comerla toda su matriz y tal, el proceso más natural y más íntegro, a cuando tú haces un smoothie o un zumo, normalmente no usas una pieza de fruta, Claro. utilizas dos o tres. Sí. Entonces en ese zumo exprimido o tal, retiras esa fibra a esa fruta, en el caso de un zumo de naranja, entonces el nivel de saciedad que te aporta ese zumo es muy poquita en comparación a si tú te comes esas tres naranjas Claro, la saciedad masticadas. no es O no sea, es la es misma. que cuando vas por la segunda ya no puedes más. Sí, Sin embargo, si te las bebes, puedes llegar a beberte 3 y 4. sí. Ni es malo ni es bueno. Vale. Hay que ver ese contexto, porque lo que te vengo a decir, un deportista que necesita consumir muchas calorías, yo no le puedo poner 1 kilo de naranjas, pero sí le puedo poner un zumo de 4 naranjas. Entonces yo quiero asegurarme esas calorías en formato de hidrato de carbono. Pues ahí llevamos eso. Vale, O sea, simplemente hay que ver el contexto. vale. Para una persona normal, generalizando de nuevo, Ujú. un zumito de naranja ahora en invierno que tenemos la vitamina D un poco más baja, viene los resfriados, no implica tampoco un gasto calórico, o sea, si un consumo de calorías excesivo, ¿no? No es que no deba de consumir nunca No, 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 zumo. no, 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 para nada. O sea, tenemos que decidir y si hay veces que la gente solamente toma un zumo o un exprimido, que lo tome. Ahí ya te estás tomando unas vitaminas y tus nutrientes de una fruta, si por ejemplo masticada no te apetece. No hay Vale, ningún problema. vale. Entonces, para que nos quede claro, el mito de los carbohidratos lo desechamos, lo eliminamos, Sí, el pobre plátano lo eliminamos también. Y esto de los sí. zumitos, siempre que tú tengas en cuenta de los zumos el tema de las calorías que tú llevas consumidas, el Mm, tema de tu objetivo y en el marco en el que tú te encuentres, también, ¿no? sí, entra dentro de un contexto saludable. Vale, No, no hay ningún problema. vale. Sí. Y luego otro mito que a mí me está resonando mucho últimamente, el tema del suplemento de la proteína. Bueno, ya lleva mucho tiempo, el tema del suplemento de la proteína para la ganancia de músculo. ¿Cómo Vale. ves tú eso? ¿Es totalmente necesario el consumir un suplemento de proteína o podemos conseguir la cantidad de proteínas que necesita el cuerpo solo con la alimentación? Depende también un poco del contexto, supongo, ¿no? Sí, pero no es necesario ningún suplemento de proteína. De hecho, para mí es el suplemento más sobrevalorado, digamos,
porque es que se sigue achacando a que gracias al consumo del suplemento proteína, que ya no es ni un suplemento, es que realmente es un alimento, Ujú. ¿vale? Pero bueno, se sigue viendo como un suplemento y Sí, piensan que por ese batido es por lo que se van a poner fuerte, por lo que se va a ganar esa masa muscular. Y realmente la proteína como suplemento es una herramienta más para llegar a tus requerimientos mínimos al día. Pero si tú tienes una buena base de alimentación en la que consumes proteína en varias ingestas al día repartidas y cubres tus necesidades, más no es mejor. vale, Ahora, si tienes un tentempié en el que no estás en casa y es más cómodo llevarte tu proteína en polvo, pues genial, pero es que la proteína en polvo es un alimento, ya no vale. se considera suplemento. Suplemento. Y ahí está, como una herramienta más. ¿Qué opinas sobre toda esta batido bebido, yogures, gelatina de proteína que últimamente estamos viendo en las grandes cadenas de supermercados? Sí, con el marketing de más proteínas y Sí, tal, ¿no? Bueno, pues hay que tener cuidado con algunos de ellos, obviamente porque no solamente es el reclamo, ahora la moda es de más proteína, exacto. mm, y hace ver a la población que se tiene que preocupar por la proteína. Y sí que se tiene que preocupar, porque analizando yo en consulta, cuando hago todas las valoraciones iniciales a las personas, hay un déficit de consumo de proteína desde el desayuno. O sea, ya el desayuno va escaseando la proteína al cabo del día. En el almuerzo quizás pueda haber algo y la cena a veces nada. Entonces, Mm, bueno, pues ese reclamo es un arma de doble filo el marketing, porque hay alimentos con ese marketing que, oye, están bien diseñados, pero es que hay otros que no están bien diseñados, con algunos ingredientes que no deberían corresponder, azúcares añadidos, etcétera, ¿no? vale, Entonces, carragenano y algunas cosas que pueden alterar un poquito pues, la microbiota y tal, que ahí tiene otra nutricionista especializada en ese tema. Pero claro, yo los utilizo en las planificaciones, sí. A veces lo utilizo como una transición, vale. porque entre una persona que no es activa, que consume yogures azucarados, hasta Ah, adaptarle el entiendo, paladar a un lácteo natural, entiendo. que eso le saberá a Sí, rayos, pues hay un término intermedio. Entonces, bueno, pues vamos a intentar quitar por lo menos el azúcar añadido y hay algunos de esos yogures o de esos lácteos que son aptos, que no están mal, oye, para de vez en cuando, y de ahí vamos a intentar ir alternando con unos yogures más íntegros para que la persona haga como esa transición de cambio de hábito, porque de la noche a la mañana no es fácil no, no es adaptar ese fácil. paladar porque la gente está acostumbrada a la hiperpalatabilidad de los Sí. alimentos continuamente. Además, desde pequeño últimamente ya nos están enseñando mucho. Sí, No es que nos enseñen, sino que está todo muy fácil el consumir chuches, una sí, bolsa de patatas fritas, dulces. Es muy claro. fácil el paladar. Recuerdo que a mí me pasaba, a mí la fruta antes no me gustaba. No me gustaba porque nunca he tenido ese hábito en casa, ni en el cole, ni en Mm, ningún lado donde se me obligara a comer fruta. Entonces, a mí todas las frutas me sabían muy ácidas, me sabían muy fuerte. Hasta una simple fresa a mí me sí. sabía fortísima, no me gustaba nada. Y era porque tenía el paladar muy acostumbrado al azúcar, a los productos, Hiperpalatables, exacto, a los productos más procesados. Entonces, cuando yo empecé a cambiar mi alimentación y a consumir más fruta, fue un camino largo y durillo el claro. acostumbrarme al sabor de cada fruta. Es que realmente yo antes no sabía diferenciar el sabor de una fresa o de un kiwi, porque todo me sabía muy fuerte, era como que Sí. hacía así y me sabía fuertísima. Ahora, a día de hoy, sí que sé más. Entonces, también quería preguntarte, ya que hemos sacado el tema del lácteo y demás, ¿qué opinas sobre el kéfir? Que también se está poniendo muy a la orden del día con el tema de la microbiota, los probióticos y demás. Es muy interesante como cualquier otro probiótico, o sea, está genial. Sí, Vale, un lácteo, un derivado lácteo, con lo cual tiene las bacterias fermentadas, sus probióticos, entonces viene muy bien para la entonces microbiota. es un producto genial, ¿no? Sí, siempre y cuando ese kéfir, vuelva a lo mismo, sea un kéfir natural, Sí, no procesado, con azúcar añadido, vale, enmascarado con tal y cual. Entonces, vale, pues como cualquier lácteo natural, procedente de cabra, yogures de cabra, de la vaca, tal, pues, está muy bien, ese kéfir es vale. otro lácteo Eh, más. o sea, al día, ¿cuántos lácteos es recomendable consumir? Pues no son necesarios ni indispensables. Se le Vale, ha atribuido mucho al sí, tema de los lácteos, como hay que tomar calcio, 1 litro de leche al sí, día y tal y sí. cual, pero es que de eso se ha encargado la industria, de meternos eso en la cabeza y ese miedo a si no consumes nada de lácteo te va a faltar calcio en tu ¿En tu hueso? alimentación, en tus huesos, y para nada es así. Así, hay otros alimentos que también contienen calcio igualmente. Vale, O sea, no son indispensables para nada. ¿Que se pueden consumir? Pues sí, pero siempre es más interesante quizás los derivados lácteos que la leche en sí. Por vale, esos probióticos, para la vale. microbiota y tal. Y sobre el cambio que está habiendo ahora de consumir lácteos como la leche que venimos conociendo a las bebidas vegetales, ¿hay algo que influya en el A ver, cuerpo? ¿Hay alguna diferencia importante? siempre y cuando esas bebidas vegetales,
Claro, es que están más enfocadas para también gente que es vegetariana o vegana. Vale. Entonces son otra herramienta y están también bien diseñadas. Lo que pasa es que hay que ser consciente de que esas bebidas vegetales hay que diferenciar las que tienen azúcar añadido de las que no. Ujú. Y luego también entender que realmente están diseñadas con una cantidad de... Es agua, la base es agua. Sí. Y luego el porcentaje de grasa digo yo, de vegetal que se le haya puesto, soja, almendra o avena, es muy pequeñito. Entonces tú estás pagando por 1 litro casi de agua. Vale. Pero vamos, que igual pasa con la leche. Pero bueno, Sí. si necesitamos un líquido para echarle a un café o para disolver algo, un vasito bebido en un desayuno, pues Está bueno, también muy bien. ambas están bien. Hablando del tema de suplementación, Sí. ¿qué suplementos me recomendarías tú que de verdad sean eficaces y diga, estos merecen la pena? Porque hay tanta sobreinformación del tema suplementación últimamente, que si el tema de la creatina, que si el tema del omega 3, el tema de la vitamina D. Entonces tú como nutricionista, ¿qué realmente recomiendas unos suplementos que tú digas, mira, estos sí sirven de verdad? Porque he estado también escuchando mucho que la L-carnitina es como... Efecto placebo. Exacto, Eso es muy nefasta, no sirve antiguo. para nada. Y a día de hoy, ¿cómo la pueden seguir vendiendo si saben que no sirve para nada? Pues a lo mejor es que no lo saben. Ya. Pues marketing, efecto placebo. Yo consumí L-carnitina en mis tiempos. Era el boom de la L-carnitina, te ayudaba a la pérdida de grasa y tal, pero realmente no hay No evidencia sirve. que sirva para la Vale. quema de grasa, ni mucho menos. Entonces hay pocos suplementos que realmente haya una evidencia sólida detrás, estudiados con efectos y sin ningún perjuicio, digamos, ¿no? Para empezar, los suplementos no son indispensables. Nadie tiene que consumir suplementación, a no ser que... O sea, hay que empezar en la base de la alimentación. Está Vale. todo cubierto, tu entrenamiento está siendo de calidad. Bueno, pues entonces, a lo mejor ahora valoramos incluir algún suplemento que realmente te sirva para tu deporte. Porque cada disciplina deportiva tiene sus suplementos de los que se Específico. pueden beneficiar, ¿no? Vale. Pero bueno, si tuviera que decidir por alguno así, que realmente fuese a mejorar ese rendimiento de la persona, tanto a nivel físico como de estética, como de fuerza, como de tiempos, incluso también a nivel de salud, que ya están saliendo Sí. estudios también para el tema de la mejora de la salud, en el Alzheimer, del tema cognitivo, es la creatina monohidrato. Entonces, como el suplemento top, el que más evidencia tiene detrás, el más estudiado, el más respaldado y el que no tiene ningún efecto secundario ni malo, a no ser que seas una persona con problemas renales. Vale. Entonces, no se recomiendan ese perfil de personas, ¿vale? Ahí no. Vale. Pero en población sana, La creatina es genial. sí, ya se va ajustando la dosis y tal, Vale. pero que tampoco es indispensable. Entonces, es uno de los más interesantes y si alguien me pregunta y me pide consejo en consulta, pues el que yo suelo recomendar es creatina, siempre monohidratada, ¿no? La que está más estudiada, ese formato. La proteína como una herramienta, no ya como un No como suplemento, un sino como un suplemento como alimento tal. complementario que Vale. a lo mejor en el desayuno pues no puedo incluir nada de proteína que tenga a mano, bueno, pues tu proteína en Sí, polvo y o tal. algo un poco más cómodo y Sí, esporádico para algunas sí. ocasiones así puntuales. Ujú. Y luego otro suplemento también interesante que no se conoce mucho, que la gente no suele usar mucho, es la cafeína. Qué La bueno. cafeína. El café a mí me encanta y he leído, me encanta también leer Sí, sobre el café, que tiene grandes beneficios a la sí, hora, tanto física como sí. cardiovascular. Entonces la cafeína La también la cafeína de recomiendo. forma aislada, sí. Porque ¿La ayuda a cafeína de retrasar forma la aislada a qué fatiga. te refieres? En En pastilla, capsulita. en cápsula, efectivamente, la cafeína anhidra, que se le llama, Exacto. viene en formato aislado, digamos, Sí, para tener una concentración alta por dosis a la hora del rendimiento. No una persona de a pie que estamos en un día a día normal para ponernos taquicárdicos, esa es no. la pastillita para correr. Claro, para correr, para Sí, entrenar, para tener más fuerza. Entonces exacto. la cafeína lo que hace es retrasar la fatiga, la sensación de fatiga y de cansancio. Y un consumo de café también diario puede servir, Sí, ¿no? sí, porque lo que es el café tiene muchos beneficios también, antioxidantes, polifenoles, sí, todo eso. Lo que pasa es que también hay que saber qué café Claro. consumir, obviamente, Esto no es el como café todo. Exacto, torrefacto. esto es como todo. Que está el café natural de tueste Sí. natural, se utiliza una cafetera italiana, una cafetera de... Es verdad que lo de las cafeteras italianas tienen más beneficios que una cafetera, supongo, de cápsula o una cafetera eléctrica, ¿no? Sí, bueno, las cápsulas es que no son muy Con los microplásticos y recomendables, demás, ¿no? efectivamente, con los microplásticos y porque aparte el café que viene en esa cápsula es Es torrefacto nada. puro y duro. Vale. Y torrefacto significa que viene el café quemado con azúcar. Ajá, Claro, entiendo. es que la gente no entiende el La diferencia, café de exacto. cafetería normal o el que tú puedas comprar el mezcla, Sí. que está tan rico. A la gente le gusta el café como oscuro, negro y parece que así está más bueno y tal. No, realmente lo que está es quemado con Quemado. azúcar en su proceso. Vale. Entonces, un café natural no tiene por qué estar negro. Vale. Tiene que estar marroncito, tener Marroncito, su sí. cuerpo, tal.
y realmente va a no hacerte daño a nivel de estómago. El café torrefacto aumenta la acidez estomacal y el café natural no sienta tan mal. De hecho, también el café natural tiene más cafeína concentrada que un torrefacto. Vale. Tú tomas un café natural y vas a notar más ese nerviosismo, Sí. ese tal, ese De forma más despertar rápida. que un café torrefacto. Sí. Sí. Oh, qué interesante Sí, esto, sí, ¿eh? sí, Del sí. café podríamos hablar un montón. Sí. Pero terminando el tema de la suplementación, Sí. el colágeno, ¿sabes decirme algo respecto Sí. al colágeno? Porque siento que cuando tú cumples realmente cierta edad, como yo ahora, por ejemplo, estoy rondando la treintena, siento, de verdad que lo Vale. siento en mi cuerpo, por ejemplo, cuando hago práctica de yoga o cuando estoy en el gimnasio, me crujen los huesos. Entonces, ¿el colágeno es verdad que sirve también para eso? ¿Es bueno el colágeno? El colágeno es otro de los suplementos más sobrevalorados, Vale. ¿vale? Porque el colágeno, son 3 aminoácidos, 3 proteínas unidas, Ujú. y el colágeno es una de las proteínas más baratas y de Sí, peor de calidad peor calidad, en todo vale. Entonces, si tu alimentación está cubierta de proteínas suficiente a través de tu alimentación, el colágeno Vale. no te va a hacer nada, porque una vez que tú ese colágeno en forma de suplemento lo tomas, Sí, esos aminoácidos se van a separar sí. a nivel del sistema digestivo y hará que tu cuerpo quiera volver a unirlo en ese formato y depositarlo Entonces es un en poco tu aleatorio. articulación. Puede que sí, porque haya una necesidad, entonces el cuerpo es sabio y también Vale, va mandando vale, esos nutrientes donde haya un daño para reparar, para tal y cual. vale. Pero los estudios que hay en gente que le suplementan con colágeno y a gente que no, a los que se benefician son aquellas personas que realmente su consumo de proteína en la alimentación es muy pobre, entonces a la mínima que le mete un poquito de colágeno, que ya es algo de proteína, le va a mejorar esos Vale. resultados. Pero no tiene por qué ir ahí. Es Entonces decir, el famoso caldo este... caldo de Perdón, hueso. exacto, caldo de Sí, hueso ahí que... tienes colágeno. Ahí tengo colágeno La para gente mis no es, articulaciones. claro, efectivamente, la gente no es consciente de dónde procede ese colágeno. Procede de las articulaciones, de los cartílagos y tendones de los animales. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que también hay algo en controversia porque hay estudios, todavía no está muy con evidencia sólida, pero sí que hay cierto tipo de colágeno con un sello llamado Verisol, Ujú. que está más enfocado al tema estético, anti-aging, tema piel, arrugas y tal, que es el que hoy en día se está mucho enfocando al tema ese. Vale. Y el que se está haciendo uso. Ese tipo de suplementación, ¿tú crees que realmente funciona? El colágeno. Sí, en ese tipo Es de... que todavía que no hay... no hay como base científica o tanto estudio, Hay ¿no? estudios que sí, hay estudios que no, está todavía un Vale, poco en en el el aire. aire, pero yo creo que al fin y al cabo, si lo estás enfocando para el tema anti-envejecimiento y tal, Ujú. está muy bien que quieras utilizar el colágeno. O sea, daño no te hace, es lo que yo siempre digo en consulta. A ver, también personalmente digo que yo lo utilizo por temporada, ¿vale? Vale. Porque mal no me hace. Y si me hace algún bien, bienvenido Bien, sea porque exacto. suma, ¿vale? Entonces yo sí que utilizo un colágeno de calidad con el sello Verisol y tal. Y siempre y cuando ese colágeno vaya acompañado de una vitamina C para su absorción, ¿vale? Ah, bueno, lo sabía. Sí, el colágeno si no va acompañado de una vitamina C en forma de suplemento no se absorbe adecuadamente y no es óptimo. Entonces tiene que ir acompañado de su vitamina Vale, C entonces... en la etiqueta, hay que mirar esas cosas. Vale, entonces prácticamente la suplementación de vitamina, de colágeno que venden en las grandes cadenas, Hay que revisar el etiquetado. hay que revisar ¿vale? el etiquetado. Y Vale. más que nada luego que tu alimentación sea también Acorde. con antioxidantes, con tus frutas, con tus vegetales, con tu proteína Vale. de calidad. Entonces tú a tu cuerpo le estás dando esos nutrientes para que regeneren tus células, luchen contra los radicales libres, Vamos, que te la hidrates importancia bien. está en Todo, es tú la mantén base. tu base en Sí. condiciones y No le ya a sí. raíz de ahí No le damos vamos la trabajando. importancia a esa base de alimentación O claro, y al a la deporte. suplementación, claro. Y la suplementación es la guinda que corona el pastel. Cuando Vale. ya está todo correcto, ¿te apetece suplementarte porque, bueno, pues vamos a probar a ver qué tal te sientes? Pues venga, vamos a probar Vale. con estas cosas. Vale, vale. Entonces, Sí. como dato súper importante, mantener la base de tu alimentación de Sí. forma correcta, como hemos hablado, con tu platito de fruta, de verdura de temporada también muy importante, Sí. ¿no? Tu proteína, que no te he preguntado qué piensas tú acerca del consumo de proteína que ahora mismo por moda se está empezando a exigir. Me refiero, es como tienes que consumir 110 gramos de proteína al día. Vale. Bueno, a ver, vuelvo a lo mismo. Eso habría que adaptarlo en función del contexto. Es decir, ni tampoco ni tanta. Vale. Hubo una moda, no, ha habido un tiempo en el que yo también he trabajado con rangos altos de proteína porque era lo que los estudios nos decían. Entonces, para el tema del gimnasio, para el tema de la reparación muscular, del aumento y tal, pues se subía la cantidad de gramos de proteína a 2,5, 2,7, Vale. a una zona más alta. Hoy en día se ha visto que ya no es tan necesario. Entonces,
Yo igualmente me voy actualizando. Entonces lo que yo hacía hace 10 años, a día de hoy trabajo diferente y con cálculos diferentes porque todo va esto es una ciencia que Sí, va cambiando los estudios. Entonces, ni tan poco ni tanta. Entonces, movernos en un rango de 1,5, 2 gramos por kilo de peso corporal en la población en general, vale. digamos. Sí, en la población en Sin general, tampoco exacto. tanto Vale. obsesionarnos. Estamos llegando. Bueno, tomar una pequeña porción en cada comida. Exacto, tomando una pequeña porción en Sí, cada comida ya sí, va bien, ¿no? sí, exactamente. Tu desayuno no te falte, porque eso es lo que también veo mucho en consulta cuando analizamos los estilos de vida de las personas, la forma de comer. Ya en el desayuno no hay nada de proteína, es todo carbohidrato y grasas. Sí, Llegan en el almuerzo y más de lo mismo. Llega a la cena y dices tú, bueno, que has consumido hoy 3 gramos de proteína al día sí. Entonces, claro, hay un gran déficit. y vamos envejeciendo. Sí, Y hay una sarcopenia, hay una pérdida de masa muscular con el tiempo. Y la gente de por sí, la población en general, le cuesta entrenar fuerza. sí, Son activos, andando, paseando, pero a la hora de entrenar fuerza la gente es un poquito sí. reacia. Vale. Entonces, bueno, ahí Y vamos. hablando sobre la grasa saludable, Ujú. ¿qué me puedes hablar tú sobre la grasa saludable? Porque, por lo que tengo entendido, son bastante positivas, son bastante buenas y tienen sus beneficios, ¿no? Efectivamente. Que antes le teníamos la sociedad en general como un poco de miedo a la grasa, pero ahora se está estudiando, creo que de hecho yo de vez en cuando leo varios artículos, que las grasas saludables son igual de beneficiosas que a lo mejor la proteína. Sí, sí, todos los nutrientes tienen su cabida en una alimentación. La grasa han sido una demonizada en Sí. tiempos atrás con todos los productos light, desnatados, Ujú. y gracias a las grasas aumenta la saciedad en la alimentación, la grasa, a través de la grasa se sintetizan ciertas hormonas sexuales que son necesarias, el testosterona, en fin, estrógeno y tal. Luego también gracias a las grasas se absorben ciertas vitaminas liposolubles, la A, la D, la E, la K. ¿Qué más te podría decir? Aparte de aportar saciedad, antioxidantes, vitaminas, el ciclo menstrual también se regula gracias a las grasas en mujeres, entonces no debemos de quitarlas por completo, simplemente hacer un uso razonable de ese tipo de grasas. No hay Vale. que... Sí, Ya que mencionaba a dime. las mujeres, ahora que me ha venido Sí. esto increíble para lanzarte la siguiente pregunta. Vamos. ¿Hay algún suplemento que le venga mejor al hombre o a la mujer? Me refiero. ¿O hay algún suplemento que haga su función de forma diferente de un hombre a una mujer? ¿O todos los suplementos por norma general suelen actuar de la misma manera? A ver, si hablamos de los suplementos enfocados al tema del rendimiento, creatina, Sí, omega 3, magnesio, tal, vienen a ser los mismos para ambos. Simplemente vale. ajustando la dosis de uno y otro por masa corporal, Ujú. ¿vale? Pero luego lo que pasa es que también hay una nutrición especializada en perfil de mujer con síndrome de ovario poliquístico y Sí, tal, que sí que hay un tipo específico de suplementos para mejorar su perfil hormonal. El tema vale. inositol, berberina, Exacto, tal. sí. Pero eso ya es un mundo que, claro, hay nutricionistas muy Diferente, especializados sí. en tema de la mujer con síndrome de ovario poliquístico, que ahí es otro mundo. Pero si hablamos de esos suplementos así más genéricos de los que estamos comentando, por Da igual, lo mismo, da ¿no? lo mismo, por igual. No hay ninguno que afecte más a uno que a otro. Luego sí es Vale. verdad que puede haber personas más respondedoras o menos respondedoras al tema de la creatina, más sensibles o menos sensibles a la cafeína, porque también Vale. escuchamos que hay gente que se toma un café por la noche y puede dormir. Sí. Y hay otras personas que a la mínima que se toman un sorbo Ya son está. muy sensibles, Sí, ¿vale? sí, sí, Eso es también es verdad. genético, ¿eh? Vale. Eso es algo genético. Vale. Em, ¿Qué consejo le darías tú o qué deberían de saber las mujeres que entrenan fuerza? Wow, Ya que tú vienes de un campo sí, muy importante que antes he mencionado, que competiste en la IFBB, ¿no? sí, hace De ya unos culturismo en la añitos. categoría femenina. Cuéntanos un poquito sobre eso Sí. también. Pues mira, eso me sirvió también pues, para ganar una experiencia desde el mundo de la competición y ese nivel de exigencia que hay desde dentro. Entonces, si tú quieres trabajar con deportistas, yo quería ponerme en la piel de ellos. O sea, poner el cuerpo al límite, pasar por esas estrategias nutricionales, esos recortes de déficit calórico. Y ya no solamente a nivel nutricional, que está genial para aprender del Ujú. proceso y del entrenamiento, ¿vale? A mí me llevaron la nutrición de forma externa y el entrenamiento de forma externa, porque tú solamente te puedes centrar como competidora en ejecutar, Vale, ¿vale? sí, Es también un aprendizaje a nivel mental. En los distintos procesos que pasan los pensamientos, el estado de ánimo, las sensaciones, el sueño, la irritabilidad jo. en esos momentos. ¿Cuánto tiempo estuviste tú preparándote para la competición? Pues mira, realmente, como yo llevaba ya muchos años entrenando como una bestia, Ujú. Ah, pues claro, porque claro, previamente hay que entrenar unos pocos de añitos hay que para entrenar. hacer una construcción Sí, muscular, que construir masa muscular es un proceso súper costoso para el cuerpo, lento de cojones, y para tú ver realmente luego un resultado a nivel frente al espejo, pasan unos añitos. Entonces, primero hay que ponerte en manos de un profesional. Eso es lo sí, primero. Tú por tu cuenta, esto no llega a ningún lado. Entonces, ponerte en manos de un profesional
enfocado al tema de esa competición, obviamente. Prepara mi cuerpo para esa competición. ¿Qué es lo que buscan en esa competición? Pues un desarrollo muscular X o Y, o más de desarrollo de músculo, o más de glúteo, o más de piernas, cintura estrecha, en fin, el perfil que busquen, ¿no? Y ahora acompáñalo con una nutrición que también te la sepan llevar, porque según en qué proceso estés de ganancia muscular o de Necesito definición, mejor otra. claro, te van ajustando esa alimentación. Y tú lo que haces es ejecutar. El proceso es jodido, obviamente, pero bueno, para mí fue también divertido porque lo disfruté y lo hice con una ilusión muy, muy grande de aprender de ello. Y ya está, competí una vez y dije, se acabó. Pero bueno, fue una vez que, Sí, una que te vez. aportó un montón de cosas, ya Sí, tanto a nivel físico como a nivel mental. Creo que sí, eso fue para ti como el famoso glow up que sí, se está llevando ahora. Y sí, como tú entrenas fuerza, que yo te veo y sé que entrenas fuerza, sí. ¿qué le recomiendas a las mujeres? Pues mira, lo primero es que le tengan, o sea, que le pierdan el miedo a comer. Tenemos que comer. No podemos comer como un pajarito, tenemos que comer comida, tenemos que comer carbohidratos, tenemos que comer proteína, tenemos que hacer X ingestas al día, tenemos que ponernos en manos de profesionales que nos orienten un poquito porque muchas de las mujeres, sobre todo, porque los hombres no tanto, pero sí es verdad que muchas de las mujeres vienen con mucho miedo a consulta. Y cuando le pones un plan, Mari Carmen, no engordaré, Mari Carmen, no sé cuánto. Si tú quieres entrar a fuerza, te quieres poner fuerte, realmente quieres ver un rendimiento y una mejora en tu cuerpo y un ensanchamiento y un agrandamiento muscular, tienes que comer. El cuerpo tiene que detectar que hay energía de sobra para construir. Si tú ese interruptor lo tienes apagado y está en un déficit calórico de forma continua, Es imposible. eso es imposible que tú puedas construir masa muscular y que el cuerpo funcione adecuadamente. Luego, aparte de que tienes un ciclo menstrual que va a mermar también y se puede ver influenciado. Entonces, perderle el miedo a comer, ponerte en manos de un profesional que te oriente si tú no sabes cómo llevar tu distribución de macronutrientes a lo largo del día en función de la hora que entrenes y tal y cual. Que entrenes sin miedo a ponerte como un becerro porque realmente cuesta mucho ganar masa muscular. ¿Qué más te digo? ¿Influye el ciclo menstrual a la hora de rendimiento? Sí, sí influye. Cada mujer somos un mundo. También te lo digo porque no todas tenemos un ciclo menstrual cuadrado No, que ovulamos a no, los no, X no. días y tal, ¿no? Pero sí que influye, ¿vale? Hay una serie de fases en ese ciclo menstrual, empezando por el sangrado o la regla. Está la fase folicular, que es donde hay un mayor pico de rendimiento. Digamos que en esos primeros días post periodo es cuando estamos más fuertes, con más energía, con mejor Te estado de sientes más ánimo. guapa, Sí, te todo sientes yo eso. puedo con Sí, todo. ahí puedo entrenar todo el día si hace Sí. falta y levanto, mis pesos son mayores y tal, Sí, recuperas más sí, sí. pronto. O sea, Sí, sí, vas sí. que entrando al Esa gimnasio semana es como una increíble, diva. esa semana es increíble. Beyoncé en el Sí, gimnasio, ¿sabes? exacto. Luego hay unos días de ovulación que ahí hay un pico máximo de rendimiento que puedes notar que esos días estás muy fuerte, que puedes de repente superar tu RM, mejorar tus marcas, pero hay que tener cuidado porque también en esos días hay un pico de estrógeno y también aumenta una hormona que se llama relaxina en relación a las articulaciones y la vuelve más inestable. Entonces hay que tener cuidado porque ahí es donde nos notamos mucho más fuerte, hay unos días un poco más wow, pero hay que tener cuidado con la técnica, ¿vale? Calentar muy bien, eso ya es hablarlo con tu entrenador, los entrenadores también saben Sí, enfocar para eso esto, están los obviamente. profesionales. Claro, yo fui entrenadora en su tiempo, pero es verdad que me quedé obsoleta en ese mundo porque ya me he enfocado en el tema de la nutrición, tengo las bases, pero tal. Y luego llega la fase lútea o los días previos al siguiente sangrado, que es cuando el estado de ánimo El está más invierno. irritable, estamos Sí, con más ansiedad por la comida, sí. aumenta las señales de hambre, entonces estamos menos fuertes. Y no significa que no estemos progresando, sino que tenemos que respetar nuestro ritmo biológico y si esos días nuestro cuerpo nos está pidiendo que bajemos un poquito las cargas, oye, vamos a bajarlas, si tardamos un poquito más en recuperar, vamos a cuidarnos, vamos a escucharnos. Que llegará otra vez el periodo de la fase folicular y pegaremos ahí Estaremos, otra vez. Entonces, claro. pues todo va un poquito... De hecho, estuve un periodo entrenando en base al ciclo menstrual mío, ¿vale? Me parece Localizando, súper sí. interesante, la verdad, dedicarle un tiempo a estudiar y a escuchar tu cuerpo en base al ciclo menstrual. Sí, Pero eso es un trabajo, eso es una locura. una locura, ¿no? Yo lo hice durante un tiempo, ¿vale? Me lo llevaron y lo gestionamos. No sé si conoces a Sergio Espinar, bueno, Ismael Galancho y tal, Miguel Ángel Florido. Bueno, pues entre todos hicimos un entrenamiento acorde a mi ciclo menstrual y en cuanto a alimentación y lo estuve llevando un tiempo y estuvimos viendo los resultados que había en mí y fueron muy guay. O sea, muy bien. Pero es un poco volverte loca porque es vivir por y para Sí. eso. Ahora tengo que aumentar las cargas, ahora las bajo, ahora punto, No es ahora natural tal. realmente. Claro, y que cada mujer tiene un ciclo menstrual muy variable. Hay quien lo Sí. tiene más largo y quien lo tiene más corto. O sea, enfocar la alimentación a un ciclo menstrual o el entrenamiento a un ciclo menstrual, eso es una puñetera locura. Eso ni está pagado ni merece la pena realmente. Entonces, eso si lo hacen las competidoras de élite, muy bien, porque seguramente tengan su entrenador 24 horas, su nutricionista 24 horas por y para ella, y para eso lo hacen. Pero Viven la de ello. persona de a pie Pero no nosotras, es tan ¿qué viable. necesidad? Simplemente escucharnos y Sí. entrenar con lógica.
Vale, y el tema del magnesio para la mujer, el suplemento del magnesio, ¿tú lo recomiendas? Sí, bueno, Porque, por también lo puedo... ejemplo, sé que hablando el otro día con Antonio en el anterior episodio, Sí, estuvimos hablando sobre que las mujeres, por ejemplo, cuando nos encontramos en la fase lútea que acaba de comentar, necesitamos como más chocolate, necesitamos como más ese tipo de alimentación ultraprocesado, sí, que realmente tú lo puedes encontrar en el magnesio. sí, efectivamente. Entonces, ¿tú recomendarías o ves bien el consumo del magnesio? Que también creo que tiene otros beneficios, por ejemplo, para el tema de la reducción de ansiedad, la hora Sí, de dormir. tal cual. Tal cual, sí, uno de los suplementos que también recomiendo, pues lo mismo exactamente, porque mejora el estado de ánimo, el rendimiento, a nivel muscular, a nivel del sistema digestivo, a nivel de los antojos y de la ansiedad Ujú. los días Estás previos a como las más reglas. saciada realmente. Efectivamente, se calma un poquito más esas sensaciones. Todo lo que tú has dicho son esos los beneficios que te aporta el magnesio, De forma sí. natural, ¿dónde podemos encontrar magnesio? Aparte del chocolate puro. En frutos secos, legumbres, en el chocolate puro, Vale. pescados, sí. En los pescados también encontramos el omega 3. En el pescado azul, El pescado sí. azul, ¿tú recomiendas también esa suplementación de omega 3? Porque a día de hoy, por la alimentación que llevamos las personas normalmente de pie, no todos los días podemos consumir pescado. Ya, pero tampoco hay que suplementar a todo el mundo. Es decir, que el omega 3 es muy importante y está genial. Pero si tú consumes al cabo de la semana un par de veces pescado azul, fresco y de calidad, creo que Ya tenemos va, cubierto genial. nuestro omega 3. Qué bien. Me gustaría no tener que recomendarlo, pero es verdad que hay gente en consulta que viene y es que ni por asomo prueba el pescado azul. Ujú. ¿Vale? Es verdad que, bueno, luego también se puede obtener el omega 3 de otro tipo de alimentos intermediarios, tipo nueces, lino y tal. Pero lo suyo es comer ese pescado azul. Vale, sí. Pero si no, una mala, pues nada, tu suplemento. Y ese suplemento de omega 3 que sea de calidad, que no venga oxidado y que venga con un certificado de procesamiento adecuado que se llama IFOS. El Sí, certificado sello cierto. IFOS IFO, para que sí, sea un cierto. omega 3 de calidad, aunque tengas que pagar un poquito más, pero te estás Sí. asegurando de que te De que es muy estás bueno. tomando algo en tu cuerpo que no ha sido... Hablando sobre Claro. las semillas estas que me has comentado, Sí. también sé que recomienda mucho la gente la semilla, el consumir semillas para el tema del ciclo menstrual de la mujer. ¿Tú eso cómo lo ves? Por ejemplo, las chías, la semilla de lino, todo eso lo recomiendan mucho para el tema del ciclo menstrual. Pero ¿Tiene grandes beneficios? ¿Están muy estudiadas esas semillas? ¿Hay evidencia científica sobre eso? ¿O simplemente lo recomienda a la gente porque tienen X beneficios que pueden ir bien para el ciclo menstrual? enfocándolo para el ciclo menstrual como tal, a ver, los alimentos aislados no son superalimentos. Es decir, las semillas tienen un montón de vitaminas, minerales, omega 3, bueno, un sucedáneo del omega 3 que al final es un omega 3 en el cuerpo. Y las semillas son una grasa, un alimento graso, ¿vale? O sea, tienen igual de beneficios que pueda tener unos frutos rojos que son Ujú. antioxidantes, un omega 3 que es antioxidante, pues como la suma de todos los alimentos que al final... O sea, no sé si a qué te refieres exactamente con algún beneficio en concreto para el ciclo menstrual. Sí, por ejemplo, Por la fibra, por... exacto, por la fibra, la antiinflamación. Sí, exactamente, sí. Pero como todos los demás Claro, pero que alimentos no tiene por naturales, qué ser específicamente que diga, mira, no. como... Justo tienes que meter semilla de chía para el día... Exacto, O sea, no tiene por qué. Hay quien no la vale. consume. Bueno, Y no pasa nada. consume frutos rojos o por los polifenoles, antioxidantes, vegetales, que son antiinflamatorios también, tu omega 3 del pescado azul, carnes magras, frutas y verduras. Vale, Frutas y verduras. Las semillas geniales, las legumbres. Es que al final es un cómputo de de total todo. de todo. Entonces, alimento como tal, así específico para la mujer, que tú digas, mira, este alimento para el ciclo menstrual de la mujer viene genial. Por ejemplo, el chocolate negro, como hemos hablado, tiene Sí, magnesio y ¿eh? así La te hojita de ahorras chocolate como negro. Sí. la gula y el querer el antojo de ultraprocesado. Claro, es que esos días previos a la regla, el cuerpo demanda un poquito más de grasa Ujú. y proteína para aportarle esa saciedad. Y los días post regla demanda un poquito más de carbohidratos para la energía. Entonces, si puede adecuar eso a la alimentación, pero vamos, frutos, lo vuelvo a decir, lo mismo, semillas, alimentos saciantes como copos de avena, vegetales, legumbres. No tengo así ningún alimento en concreto que diga justo Ujú. este para el ciclo menstrual. Vale. Proteína, vegetales, frutas, sí, Mantener, alimentos como hemos frescos. dicho, la Sí, base en condiciones. sí. Vale. Al fin y al Ujú. cabo es unos hábitos, descansa, ponte al sol, ten unos ritmos circadianos, un orden en tus comidas, una fuente de vegetales, todo eso es más que mirar el beneficio aislado de un alimento, que es que a veces queremos poner como superalimento a Algo las que bayas realmente de no. goji, a las semillas de chía, al aguacate, ahora de repente la moda de, ahora no, o sea, no, un alimento aislado no te va a provocar a ti una antiinflamación en tu cuerpo como tal, es
todo en sí. El Claro. estrés. No hay que ir tan al dedillo, como has comentado No. antes. O sea, si tú tienes un desayuno que quieres echar tu semilla de chía, tus copos de avena, tu lácteo natural de kéfir y unos frutos rojos, unos arándanos, jolín, eso está genial. Pero no por la semilla de chía. En concreto. Por el contexto del desayuno en general. Todo lo que tiene son nutrientes. Vale. Y bueno, más allá de toda esta teoría que hemos estado comentando, Sí. aterricemos un poco y veamos qué hábitos reales son como los más beneficiosos para estar sano tú, para tener una alimentación sana, una base sana. ¿Hay algunos alimentos estrellas que para ti sean los más favoritos que tú digas, estos son geniales, sí o sí los tienes que consumir en tu dieta? Pues lo que no debe de faltar, y debemos de Exacto. ser conscientes todo el mundo, sí o sí, son los vegetales. Es que deberían aparecer en nuestros platos día sí, día también, no esporádicamente. Lo que pasa es que pretendemos que los vegetales tengan sabor o hiperpalatables o tal, y no tiene por Los qué, son pobrecitos son vegetales. vegetales. Hay forma y forma de cocinar, entonces, bueno, pues intenta darle a eso el toque, ¿no? Pero son vegetales. Échale imaginación. Efectivamente, entonces no nos deben de faltar. Entonces, debería ser una base. Eso no falta en casa. Yo abro mi nevera y es todo lleno de vegetales de una manera o de otra. Otro alimento indispensable, bueno, pues lo que hemos venido a repetir, pues frutas de varios colores y de varias fuentes, proteínas Lo importante es que tu también. plato tenga como mucho color, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, que intentes ser variedad de colores, los vegetales, verdes, amarillos, morados, igual que la fruta, ¿eh? Sí. Porque cada color te va a aportar también un Beneficio micronutriente, diferente. sí, un antioxidante Qué diferente. interesante. La naturaleza es que es tan Claro. sabia. Entonces, variedad en el color, variedad en los vegetales, en las combinaciones, sí, Vale. claro. ¿Y qué pequeños hábitos crees que puede implementar una persona que quiera empezar a tenerse más en cuenta tanto en la alimentación como en el entrenamiento? A ver, pequeños hábitos. Empezando por la despensa o por la cesta de la compra. A la hora de comprar, si tú no compras esos alimentos, no van a estar en tu despensa a la hora de que a ti te dé la gula de comer algo que no sea sano. Entonces, no lo tienes, ya tendrías que hacer un esfuerzo en bajar a comprarlo. A lo mejor por pereza no bajas, ¿no? Pero ya pones ahí una barrera. Entonces, empezando por hacer una compra saludable, ¿vale? Vale. Tener tu despensa de alimentos naturales, frescos, de cercanía, ¿vale? Vale. Entonces, y luego tener a mano un frutero. Un frutero. Tenerlo a la mano y tenerlo a la vista, porque la gente peca de consumir muy poquita fruta y muy poquitos vegetales. Entonces, si los tienes a mano y con antelación te los dejas preparados para luego llegar y calentar, porque luego está la pereza. Sí. Entonces, vamos por lo rápido, por lo procesado. Sí, es que también, ya no solo la pereza, sino en el ritmo de vida tan frenético que llevamos, es como necesito, no me puedo parar, porque para cocinar necesitas tiempo, para Sí. cocinarte un plato rico necesitas tiempo, entonces está muy bien tirar de algo precalentado, entonces tenerlo preparado previamente es como un hábito que tú recomiendas, ¿no? Bueno, Tener una organización y tener una anticiparse, organización, sí. porque la gente peca de ir al día, en el momento. Sí. Entonces, si tú vas al momento, lo que vas a coger es lo que la mente te está diciendo. Sí. Lo Y que el hambre que deseo, tú tengas en ese momento. el hambre emocional. Entonces, que haya un orden, una organización, a lo mejor en tu menú semanal, una compra anticipada, y tú te vayas estructurando las comidas de la semana y las preveas con antelación, porque cuando llegues vas a agradecer tenerlo preparado. O sea, mi Mari Carmen de hoy va a agradecer que la de ayer me haya dejado El en la almuerzo nevera listo. medio hecho el almuerzo. O sea, mis vegetales están medio cocinados, el pollo está fuera nada más que para hacerlo a la plancha, la patata la he dejado asada esta mañana, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, si yo voy por delante, la Mari Carmen de mañana lo va a agradecer Sí. porque no va a echar mano a lo primero que pille. Sí, Entonces yo creo que falta un poquito preocuparse por una misma sí. o por uno mismo, que vamos muy a lo loco. Sí. Y se pueden hacer cosas, porque también te digo una cosa, yo no soy cocinera, la gente que me conoce en consulta lo sabe. Yo voy súper a lo práctico, intento dar un enfoque en consulta muy práctico, muy sencillo y no dar 20 millones de recetas, porque es que no me gusta la cocina y no quiero que la gente se maree. Entonces, cuanto más sencillo se lo pongas a las personas, Mejor. menos margen de error hay. Que tú ya con eso que yo te he planteado te quieres arrucar la cabeza y formarte un super mega plato, Genial. ole tú, disfrútalo. Pero hay otras personas que necesitamos practicidad. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho. No tenemos tiempo, yo quiero comer sano, mis macronutrientes sin que me falte nada, pero pórmelo. Vale, pues tenemos cosas en el supermercado a día de hoy que nos lo ponen muy fácil. Y lo mismo es coger un vasito de arroz, precalentarnos de esto de basmati, un minuto al microondas Sí. y coger tu pollito y hacerlo a la plancha. Tardas lo mismo que coger una pizza de la Sí. marca tal y meterla Sí. en el horno, que tarda media hora. Creo que casi tardas menos si te lo haces de forma saludable, pero también tienes que querer hacerlo. Sí. O sea, no es la excusa, Es la intención, ¿no? es la intención. Es la intención. Se puede hacer las cosas así. Y hablando sobre el carrito de la compra,
Es muy importante leer las etiquetas porque en los supermercados estamos como sobreestimulados de alimentos, sobreestimulados de cajas de cereales, de dulces. Cuanto más cosas tenga la etiqueta, peor es, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son las más importantes que tú crees que debemos de tener en cuenta a la hora de leer etiquetas? Vamos a ver, lo primero es que los alimentos naturales que deben formar base de nuestra alimentación no tienen etiqueta. Vale. Una carne, un pescado, una fruta, un vegetal, ¿vale? Esos alimentos no tienen etiqueta. Donde tiene que, ¿vale? Todo lo que nos da la tierra, Vale. digamos, las patatas, el arroz, Sí. tal. Pero si tenemos que buscar a lo mejor un embutido, un derivado lácteo, un queso, no sé, pues una bebida vegetal, pues tienes que leer ese etiquetado, que tenga más o menos ingredientes, no, ¿verdad? Que tenga los básicos, pero sí es verdad que los ingredientes vienen ordenados de mayor a menor cantidad en el producto. Entonces, si por ejemplo tú vas a comprar un embutido, una pechuga de pavo cocida, el primer ingrediente tiene que ser esa La pechuga de carne. pavo. No puede ser azúcar, ni almidón, ni harina, Ni ni, estabilizante. ni dextrosa o un azúcar con otro nombre enmascarado, ¿vale? Porque el Sí. azúcar tiene muchos nombres que la Sí. gente desconoce. Entonces, y ve en qué porcentaje está ese alimento. Si tú me estás poniendo que esa pechuga de pavo está en un 40%, el El resto, resto, ya te digo yo a ti, que es un mejunje ahí para que eso engorde y sepa, luego te cobran engorde, como sí. tal, ¿vale? Al igual que, bueno, pues con cremas de verduras, que hay cremas de verduras muy buenas, interesantes, y otras que dices tú, madre mía, la base es almidón, agua y luego al final un 3% de Puerro, carnacín. suponte, sí. Y la gente se compra esa crema de verduras como, guau, es que estoy comiendo crema de verdura, Mari Carmen, es que esto es sano. Bueno, Entonces, ese desconocimiento, esa desinformación que la gente piensa que lo está haciendo bien y hay sí, fallos en esas cositas a la hora de elegir. Pero claro, la industria eso lo sabe. sí. Entonces hay un marketing, hay un tal y te lo ponen todo muy bien. Entonces hay que priorizar el compra de cercanía, ¿no? Sin Sí, etiqueta y una vez que tú sí, ya no te quede otro remedio que compras con etiqueta, que sí, mires que el porcentaje del alimento que estás comprando sea sí, alto, que sí, no tenga azúcar añadido, ¿no? claro, Vale, efectivamente, o grasas de mala calidad, porque a veces le meten grasa transgénica vale. y tal. A ver, que los estabilizantes y tales también, porque tienen que mantener un producto durante un tiempo para que no se ponga malo. Pero bueno, saber en qué contexto y qué tipo de alimento. No lo un pan, que un embutido, que un derivado lácteo. Entonces las etiquetas cambian. Vale. ¿Cómo dejas de ver un alimento que es bueno o malo? Por ejemplo, el chocolate y el plátano normalmente está visto como malo porque puede engordar, tiene grasa, tiene carbohidratos. ¿Cómo dejas de ver eso en base a tu objetivo y a lo que tú, a todo esto que hemos estado hablando de tener una fuente de alimentación buena Sí, o no haciendo caso a las redes sociales? efectivamente, no haciendo caso a las redes sociales. Todo esto viene por desinformación de la población en general. Entonces, la culpa la tenemos también un poco los profesionales, porque ha habido mucho vendehumo de aquí para atrás. Mm, Las dietas milagro antiguas que había eran estas y te lo quitaban todo y te lo prohibían todo. Entonces, claro, aún persiste ese miedo y esos mitos. vale. Entonces, yo creo que al fin y al cabo lo que tienes que tener información de fuentes confiables. Sigue a nutricionistas honestos que te digan cosas que estén respaldadas científicamente, gente que no te quiera engañar ni te quiera vender su método, ni nada milagroso. Realmente, gente que realmente esté volcada en querer ayudarte y que le guste su trabajo. Es que realmente no es un alimento bueno o malo como tal. No hay alimentos buenos, no hay alimentos malos. Los alimentos te nutren, te ayudan, te dan energía, te reparan los tejidos, te ayudan a conciliar el sueño, a tu estado de ánimo. Entonces los alimentos son alimentos. Y ya está. Y ya está, dentro del contexto. Lo que pasa es que luego está esa relación que tú tienes con la comida. Y en función de qué uso le estás dando a ese alimento. Vale. ¿Vale? Entonces, para ir terminando, de toda esta conversación tan chula y tan interesante que hemos tenido, ¿con qué 5 cosas te quedarías tú para recomendar? Un resumen, 5 cosas en resumen de todo esto que hemos hablado. Vale. Resumen, que Bueno, sí, 5, 4, 3, lo que... Las cosas más importantes que tú veas que la gente debe de saber, las personas que nos están escuchando deben de tener en cuenta a la hora de alimentarse, de hacer su dieta, de hacer su planificación semanal, a la hora de mirar el entrenamiento, ese tipo de cosas. ¿Qué cosas son las que tú más destacas? destaco, a ver, que la base de la alimentación sea saludable, obviamente. Yo creo que ya a día de hoy, gracias a las redes sociales y tal, todo el mundo sabe lo que es sano y lo que no. Entonces, hacer una buena elección de alimentos para tener en casa, ¿vale? Siempre hay un porcentaje del tiempo en el que tienes eventos sociales y comes bueno, un poco más diferente, ¿no? O menos sano, no hay problema. Pero que la base, ese 80% de tu día a día, de tu alimentación, sea sana. Que se le pierda ese miedo al comer y a los alimentos aislados en concreto. O sea,
No le tengas miedo a un carbohidrato, no le tengas miedo a un plátano, no le tengas miedo a un arroz. Mm, por lógica, entonces intenta comer alimentos normal, tus platos. También escuchar la saciedad de tu cuerpo, o sea, no comer realmente si hay un hambre. No Y dejarte llevar por el hambre emocional, ¿no? efectivamente, lo que pasa es que a día de hoy también esas señales están un poco desvirtuadas y no sabemos diferenciarlas cuando es emocional a cuando es real. A veces comemos porque toca comer Sí. y no escuchamos el cuerpo. ¿Por qué? Porque la industria nos ha marcado que hay que comer 5 veces al día. A lo mejor no son 5 veces al día, puedes comer 3 y tu cuerpo está genial y está fantástico mientras le des los nutrientes necesarios. O sea, no hay nada que sea 100% o desayunar o no desayunar. Escucha tu cuerpo también, ¿vale? Cuando estés saciado, pues hasta ahí, para, no fuerces. ¿Qué más consejos te puedo dar? Obviamente, ya no solamente a nivel de nutrición, sino a nivel de movimiento. Somos seres que estamos diseñados evolutivamente para movernos. Movernos, entrenar un poquito la fuerza, la agilidad, todas las capacidades físicas. No somos seres para estar sentados todo el día en un sofá. Eso va en detrimento de nuestra salud. Entonces, que intentemos movernos, que intentemos ser activos, que tengamos una base de alimentación sana y desplacemos lo máximo posible esos alimentos menos sanos, azucarados, bollería, que están ahí, no para no consumirlos, pero en su justa medida y en un contexto, oye, tal. Y bueno, luego también importante, pues la calidad del sueño, el estrés, que tampoco es fácil gestionarlo con los ritmos de vida que tenemos Sí. hoy, pero descansar bien, descansar nuestras horas, no estar con el móvil hasta altas horas de la noche, Tener la despertar. planificación previa que hemos comentado antes a la hora de gestionar tu Efectivamente, eso es muy dieta, tu menú importante. semanal. Yo creo que eso es súper importante. Yo voy al supermercado y yo ya sé lo que tengo que comprar para toda mi semana. Entonces eso es lo que entra en la compra y fin de la Y fin. historia. Sí, Vale. Sí, eso es muy importante, porque si no sí, siempre caen los deseitos. claro. Si miras atrás en toda tu trayectoria, Sí. ¿qué momento casual crees tú que o no le diste la importancia suficiente en ese momento, pero que a día de hoy sí que te cambió como el chi? Que tú pensabas que era un momento que pasó como sin más y a día de hoy ha sido y se convirtió en un antes y un después. Vale, refiere a la hora de cómo veo la nutrición, ¿no? En mi Sí, trabajo o y la tal. nutrición, o por ejemplo tu mentalidad respecto al entrenamiento, respecto a lo que me has comentado antes, de que tú tuviste como esa necesidad de aprender más sobre nutrición para como sofocar esa ansia tuya de aprender o Sí. cubrir esas deficiencias que tú tenías. Es tipo, ¿qué momento crees tú que marcó un antes y un después? A ver, ha habido varios momentos así que te pueda decir relevante. Uno es el tema de la competición, ¿vale? Eso me cambió el chip a nivel mental. Y es cuando aprendes a que puedes hacer lo que te dé la gana con la comida, a la hora de remodelar tu cuerpo, teniendo todo un control, obviamente, de unas cantidades, de unos cálculos Sí, y tal. siempre Y acompañado de te un das cuenta profesional. de que, efectivamente, de quién te engaña y quién no te engaña en consulta, ¿sabes? Entonces, cuando tú haces unos cálculos, sabes que trabajas con evidencia científica y con tal, y tú mandas esa planificación, entonces tú ya dices, no, aquí no encaja algo. O sea, me la puedes colar una vez, pero dos no. O sea, porque yo sé lo que estoy haciendo detrás de cada planificación, luego la envío, entonces aprendes a quién te está engañando, quién es honesto, quién no, lo que realmente va a provocar esos cálculos en tu cuerpo, ¿no? Eso, por ahí aprendí ese tema. Luego una de las cosas que estudié y no pensaba que iba a darme, o sea, me iba a abrir Esa la mente de esa lucidez manera, que... fue cuando me formé en el tema de la antropometría, Vale. ¿vale? Tú estudias nutrición deportiva, te especializas en todos los nutrientes, lo que hace falta, lo que sí, lo que no, pero claro, tú tienes que medir un progreso en la persona, en el deportista. Y bueno, los nutricionistas tenemos herramientas para medir en consulta, unas, otras, etcétera, ¿no? En función de qué nutrición lleves. Entonces está la bioimpedancia eléctrica, que está genial para ver el porcentaje de grasa y tal y cual, pero no dejan de ser unas fórmulas estimacionales, no es la realidad. Entonces, cuando estudias antropometría y la forma de medir a nivel de pliegues cutáneos, perímetros, y entiendes el cuerpo más allá de una señal que te manda el cuerpo, te dice un porcentaje de grasa, que es con lo que la gente está familiarizado, entonces se te abre un mundo de posibilidades que dices tú, wow, empiezas a entender que la composición corporal va de otra manera, que la nutrición va de otra manera. Entonces, estudias antropometría, te haces los niveles pertinentes y esto lo enfocas de otra manera, que es lo que yo intento trabajar en consulta con deportistas, que no es para todo el mundo Sí. el tema de la antropometría. Entonces, como yo estoy muy especializada en eso, obviamente pues hablo de eso y ahí eso me abrió un mundo de posibilidades. Que Y tú creías que en sí, ese momento a lo mejor no te lo claro, iba ni a abrir siquiera. tú ves una máquina que te da unos valores y te dice, bueno, pues la masa muscular te dice la máquina que tienes tanta cantidad de músculo, entonces para mí eso era Dios, esas Claro. máquinas eran Dios. Entonces, ves otra cosa y que esos estudios de antropometría están hechos en cadáveres, que hicieron una disección de cadáveres por aquel entonces, eso ya hoy en día Qué no es curioso. ético. Claro, hicieron una serie de mediciones a esos cadáveres, le hicieron unas mediciones de esos pliegues cutáneos
y sacaron una fórmula de regresión. Entonces es lo más cercano que tenemos hoy en día para los deportistas medirle la composición corporal de forma más real. Entonces lo que te dice la máquina está muy bien, ahí, de forma orientativa, pero no es real. Entonces eso Al tiene, 100%. claro, igual que la antropometría también tiene su margen de error, Sí. pero para deportistas va mucho más a tiro hecho y a mí pues me hace ver esto de otra manera, la evolución que tiene un deportista a la hora de cuando tú aplicas unos cálculos. Le lanzas el plan nutricional, lo ejecutas durante un mes, vienes y medimos. Vale. Medimos pliegues, medimos Claro. parámetros, medimos perímetros, medimos, en el caso de la antropometría completa, hueso y densidades óseas, porque luego otra cosa muy curiosa es que el desarrollo muscular, a una persona que quiere ganar masa muscular, ¿cómo mides tú eso? O sea, las máquinas no te dan ese valor. Te dan un valor muy, Aproximado, ¿no? claro, muy aproximado, pero no es para nada real. Entonces, con la antropometría, cuando tú le mides el esqueleto a un deportista, no sé si la gente sabe que el esqueleto es lo que limita el desarrollo muscular Pero del ¿cómo mide el cuerpo. esqueleto? Con unas herramientas que tengo en consulta de antropometría para Qué medir curioso. densidades, o sea, Ala. diámetros óseos, longitudes. Ostras. Entonces vas midiéndole pues, el hueso del fémur, del húmero, de Claro. tal. Claro, Las pincitas estas que eso te cogen, claro, sí, eso es pero no parte de la sabía que iba más antropometría. allá. Hay muchas formas de medir. Está el nivel 1, el nivel 2, o sea, según lo complejo que tú quieras hacer ese estudio y a quién le estés midiendo. O sea, depende de con quién tengas delante, pues interesa hacer un estudio muy completo de antropometría para ver qué desarrollo muscular va a tener. Y también la antropometría completa, lo chulo es que también ves el potencial de ese deportista, porque en función de tú tengas tu esqueleto, vas a ser bueno en tu disciplina deportiva o por más que te quieras forzar, a lo mejor no llegas nunca. Qué interesante. Sí, ¿Todo eso da la antropometría? sí. Cuando mides esos huesos, sí. Qué Ten en cuenta que, interesante. por ejemplo, los levantadores olímpicos de fuerza, los que puedan ganar son los que tienen extremidades cortas, porque favorece el rango de levantamiento con respecto al suelo, es menor al de una persona que tenga unas extremidades largas. Por ejemplo, Claro. ¿no? Algunos ejercicios así. Sí, 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 En sí. nadadores, ¿qué es lo que se requiere? Que tengan una envergadura de brazos mayor a la estatura. Claro. Entonces tienes que medir una serie de longitudes Esto es un que se te campo abre un gigante. mundo de posibilidades que tú dices, vale, pues tengo que decirte como deportista que una vez que hemos hecho este estudio, no eres bueno para tu disciplina deportiva. O aquí hay potencial que mejorar y aquí no lo hay. ¿Por qué? Vale. Porque tú el esqueleto no lo puedes cambiar. No. Es el que has nacido genéticamente así. Entonces, genéticamente, ¿estás hecho para ese deporte o no? ¿Qué es lo que se puede remodelar con la alimentación? La masa muscular y la grasa. Entonces, son tejidos moldeables, que eso es lo que yo me encargo. Pero el hueso es el que es. ¿El qué? Entonces llega un ciclista o llega un nadador o llega un culturista. Entonces, el hueso o el esqueleto va a limitar el desarrollo muscular de forma natural. Por cada kilo de hueso se puede desarrollar de forma natural unos 5 o 6 kilos de músculo. Entonces tú ahí te dan unos resultados y tú ves si estamos ya en tu punto máximo o se puede desarrollar 2 o 3 kilos más de masa muscular. Qué interesante. Entonces dices tú, wow, lo que yo sabía era nada con respecto a lo que sé ahora. Y se me abrió un mundo de posibilidades de cómo trabajar con los deportistas. Inmenso. Totalmente. Qué interesante. Entonces yo ahí me flipé. Tú a día de hoy sigues formándote continuamente porque es que esto es No así. podemos parar. No podéis No parar. podemos parar. Lo que hoy es blanco, mañana es negro. Sí. Es que, y bueno, y la evidencia científica igualmente va cambiando y va evolucionando conforme Sí. pasa el tiempo. Y Sí. hablando un poco sobre ese tema, aquí siempre recomendamos libros, recomendamos series, documentales, películas. Sí. ¿Tiene algunos libros que recomendar acerca de nutrición? Da igual si es para una persona que se quiera adentrar en este mundo, una persona que ya esté. ¿Tiene Vale. algunos libros que recomiendas? Sí, como sabía que ibas a preguntarme, Sí. pues traigo algunos así pensadillos y mira, algunos así más divulgativos que Sí. son divertidos. Uno de ellos que me leí hace poco y me gustó bastante es de Pablo Zumaquero. El lunes empiezo la dieta. El lunes Oh. ya empiezo la dieta o Sí, algo algo así. así. Es muy divertido, es muy ameno y para la gente de a pie va a entender muchos conceptos que yo suelo aplicar también en En consulta. Y hay muchas partes del libro que son conversaciones con pacientes nutricionistas muy Qué graciosas. chulo. Y te hace ver la realidad que dices tú, vale, Manolo, me estás diciendo que el fin de semana te pones hasta el culo de churro y luego Pero quieres el que en lunes 3 empieza. semanas, el lunes empiezo la dieta, quieres que te haga un... O sea, La famosa frase, el lunes sí, empiezo. eso, el tema de los carbohidratos, el tema de la fruta, el tema de todos los mitos. Entonces, es un libro muy cercano que la población en general lo va a entender muy bien, ¿vale? ¿Qué más te digo? Bueno, está Mi dieta cojea de Aitor Sánchez, Sí. que también es muy Lo chulo. Mi dieta conozco. cojea, mi dieta ya no cojea. Esto un poco así para la población en general, Sí. más divulgativo. Bueno, hay un montón. Y me habré leído una barbaridad, pero así que caiga así más reciente es eso. Eso. Pues. Luego, a nivel un poquito más científico, más para profesionales,
pues tenemos las pirámides de la nutrición y el entrenamiento de Eric Helm, ¿vale? Bueno, también lo pueden leer la población en general, son muy interesantes y muy también entendibles, ¿no? Son conceptos así muy, muy técnicos, ¿no? Las pirámides de la nutrición, ¿cuál más? Hay uno que me leí hace poco, que también viene bien tanto para profesionales como para la población en general, es todo sobre la pérdida de grasa de Ben Carpenter, que si quieres luego te puedo mandar Vale, un sí. poco las capturas de pantalla de Sí, esos sí, libros, por sí. si los quieres Perfecto. Sí, luego lo poner pongo. luego. Sí. Y ese es muy chulo, o sea, muy chulo para que la gente entienda todas las preguntas que tú me has hecho, que nada es blanco, nada es negro, hay una serie de herramientas que saber utilizar según el contexto que tengas y la persona que tengas delante para trabajar. Qué interesante. Sí, a la hora de pérdida de grasa, que la gente estamos muy... La pérdida de grasa, la pérdida de grasa. ¿Vale? ¿Cuál más te puedo decir? El libro de la mujer, que está en inglés, de quién era este, no me acuerdo el nombre, es así Rosita, de Women Books, ¿vale? Es tela de largo y habla del ciclo menstrual, todo Todo sobre la relacionado con la mujer. mujer. Es muy largo, es muy intenso, pero si queréis profundizar en ese tema, si alguien más profesional, le va a gustar bastante. ¿Qué más te cuento? Así más recientes. Con ese La dieta recomendaciones flexible de de Alan reserva. Aragon. La dieta Ese flexible no lo de Alan conocía. Aragon. Está en inglés también. Pero bueno, te vas poniendo tu traductor y te lo No hay vas ningún problema. viendo. Pero son libros muy, muy, muy coherentes, muy lógicos, muy honestos, muy, oye, esto es lo que hay. Dejar de ir tanto a polarizar la nutrición, a ir a vender humos. Ahora me está diciendo que hay que hacer ayuno intermitente, ya todo el mundo ayuno intermitente. Ahora hay que quitar el gluten porque es inflamatorio para todo el mundo sin gluten. ¡Guau! Qué cansado. Es que, y cada vez que viene a la consulta alguien tienes que otra vez repetir, pero otra vez está esto, R que R. Claro, Sí. encontrar a nutricionistas honestos, profesionales honestos en la profesión, cuesta un huevo. No es tan fácil, sí. Tú eso lo haces genial. Bueno, lo intento, a mí me gusta mucho mi trabajo. Y además que el mensaje que transmite, la forma en la que lo transmite es súper bien. Y es que creo que la nutrición, es lo que tú has dicho, la sociedad como que la tiene marcada por unas normas, esto hay que seguir, esto hay que hacer para conseguir X objetivo. Y que tú vengas aquí a este podcast, nada es casualidad, con tu luz, con tu forma de transmitir, con todos los mensajes que nos has dado, porque has estado dando unos mensajes chulísimos, pues creo que es súper importante y me gustaría darte las gracias por haber asistido a este episodio, por haber venido aquí, haberlo hecho tan fácil, haber sido tan simpática y por haber arrojado y por haber desmentido algunos mitos y algunas cosas que a día de hoy está circulando y que realmente no son tan importantes, por habernos enseñado cosas que sí lo son y que realmente merece la pena saberlo. Así que muchas gracias por haber asistido, Loa. Ha sido un placer enorme tenerte aquí. Wow. Y muchas gracias por tus recomendaciones literarias, muchas gracias por todas las recomendaciones que nos has dado y ojalá tenerte otra vez. Yo encantada de haber venido, de Espero haberte que tú lo hayas conocido. pasado muy bien. Yo me ha encantado, he estado súper cómoda, me ha encantado la entrevista, las preguntas. Me gustaría seguir hablando de más cosas que se me han quedado en la cabeza. Dila. No, ya otro día hablamos y me invitas. Muy bien. Y hablamos de más temas que puedan surgir y un poquito más tal, o que la gente, si quiere, pregunte a ti sobre cosas que le interesen saber sobre nutrición, nutrición deportiva y tal, y lanzar esas preguntas si quieren. Sí, porque es que esto simplemente ha sido un episodio un poco generalizando todo, Sí. dejando un poco en el aire cosas, no nos hemos sumergido mucho, pero No. Traerte a ti aquí es como abrir un abanico de posibilidades gigantes porque por lo que tú has dicho se abre el mundo de nutrición deportiva, el mundo de la nutrición en general, el mundo de los alimentos. Sí. Así que si estás escuchando esto y te ha gustado que venga nuestra invitada, te ha gustado todo este mensaje que hemos querido transmitir, compártelo con quien tú creas que necesita, compártelo con quien tú veas que esto le puede beneficiar y nada, te volveré a invitar porque como hay Aquí estoy. tantos temas de los que hablar, Pues yo con me ganas. encantaría volverte a tener por aquí. Muchas gracias de nuevo, Loa. Gracias. Nos vemos Nos muy vemos pronto. pronto, claro que sí.